Vamos a dar inicio al séptimo panel de este primer Congreso de Federalismo Fiscal, que es labor parlamentaria en las relaciones fiscales federales. Me acompaña en la moderación Cristian Ocampo, que es el presidente de la comisión y ministro de Hacienda de Chaco. Y nos acompaña el licenciado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diputado por la provincia de Santa Fe. La contadora Elda Aida Pertilé, vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y diputada por la provincia de Chaco, y el licenciado Marcos Macón, que es el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una oficina flamante que está haciendo un buen trabajo por lo que estamos leyendo en sus informes. Así que bueno, Cristian. Buenas tardes para todos. Gracias, Luciano, por estar. Lo agradecí previamente, lo quiero hacer públicamente. Gracias, Zelda, por acompañarnos. Gracias, licenciado. La verdad que esto revaloriza este primer Congreso Federal que estamos llevando a cabo en la Comisión Federal. Lo que intentamos, lo que nos propusimos con este Congreso es justamente acercar todos los actores que formamos parte de este sistema, ¿no es cierto?, que es la coparticipación federal. Tuvimos presencia del ministro de Interior, presencia de gobernadores, presencia del Banco Nación, de la FIP, presencia de la justicia. ¿Cómo no íbamos a tener la presencia de los legisladores que algo han dicho durante estos años en materia fiscal? ¿O no? Así que por eso nos parece importante que nos cuenten un poco cómo vienen trabajando desde el Congreso, cuál es la labor, cómo llevan adelante la labor, por ahí esos entretelones que por ahí no se conocen son los más interesantes de conocer. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Arrancamos con vos, Luciano? ¿Cómo se trabaja en el Congreso para asistir a las necesidades de las relaciones fiscales federales? Bueno, primero muchas gracias, obviamente al Consejo Federal a la CFI, por la invitación a este primer Congreso Federal de Federalismo Fiscal. La verdad es que es un placer estar acá, digamos, una institución tan importante para la discusión de la relación entre la nación y las provincias. Nosotros desde el Congreso creo que tenemos que, como primera reflexión, ¿no?, estar más cerca, trabajar juntos. A veces en la vorágine del día a día uno no tiene tiempo de escuchar a las instituciones que a veces tienen esa palabra sabia, el conocimiento acumulado de años de experiencia. Y yo siento que a veces es una costumbre muy argentina, pero que los argentinos vivimos en emergencia. Eso es algo que lamentablemente en materia fiscal ni que hablar, ¿no? Somos un país que le sacó 13 ceros a la moneda, que reestructuró 5 veces la deuda externa, 8 reestructuraciones de deuda interna, que vivimos un tercio de nuestra vida política en default, según los trabajos que han estudiado la historia argentina, fiscal argentina. Argentina ha pasado un tercio de su historia en default de la deuda, con lo cual tenemos un historial fiscal realmente durísimo, con lo cual deberíamos ya aprender mucho de las lecciones del pasado. Y bueno, parte de esas lecciones es, creo yo, escuchar a las instituciones, que son la memoria institucional, el conocimiento acumulado, y a veces las personas y las emergencias hacen que no se preste debida atención. Eso lo digo como un mea culpa quizás de estos años, no haber tenido ese tiempo. Y eso tiene que ver porque uno necesita, cuando uno está en el Congreso, no tiene una emergencia o un objetivo que sacar una ley de determinada forma por razones generalmente con poco tiempo, y eso hace que sea difícil abrir los debates, sea difícil escuchar a todos. Lamentablemente esa es la dinámica. Yo creo que ahora esto hay que cambiarlo. Nosotros hemos dado un paso muy importante, creo yo, en materia institucional. Aquí está el presidente, el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que ha sido, creo yo, un cambio institucional enorme, que va en esa dirección, de que haya un staff permanente e independiente de apoyo técnico a las decisiones en materia fiscal, que incluye no solo las cuestiones fiscales e impositivas presupuestarias, sino justamente las relaciones entre nación y
y provincias como parte de sus objetivos. Ahora va a hablar un poco Marcos de eso seguramente, pero así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Respecto a lo que hemos hecho en los últimos años, yo creo que ha sido enorme, ¿no? Ha habido un cambio dramático en las relaciones nación-provincia que arranca con el fallo de la Corte Suprema en la transición del gobierno anterior al gobierno actual. Eso cambió la torta redistributiva de entre nación y provincia y ha generado lo que hoy vemos, que son provincias fuertes fiscalmente, algunas se quejará que le falta, siempre hay necesidades, pero las provincias están mayormente en superávit y una nación que tiene enormes debilidades fiscales. Hemos, además de ir cumpliendo con ese fallo, hemos puesto al día la cuestión con las provincias que no habían cedido sus cajas jubilatorias a la nación, cumpliendo gradualmente con el pago de los déficits armonizados de las cajas provinciales, que era un viejo reclamo a las provincias, cumplido de manera bastante intermitente. Eso también ha fortalecido mucho a las provincias que están en esta situación. Y ha habido otra serie de cambios, pero bueno, hemos hecho un pacto fiscal, el primer pacto fiscal que, creo yo, nos marca una hoja de ruta en nuestra relación nación-provincia, es enorme. Esta fortaleza de las provincias permite un espacio fiscal importante para reformas. Digamos, es muy difícil discutir reformas cuando uno está en crisis. De hecho, nosotros hicimos una reforma tributaria en déficit y la verdad es que eso violenta los libros de texto. En general, uno hace una reforma tributaria cuando tiene espacio fiscal para hacerla. Pero afortunadamente en las provincias ahora hay espacio fiscal y eso nos permitió que en ese pacto fiscal que firmamos, poner en marcha una reforma tributaria cuyos principales beneficiarios van a ser las provincias y todos los argentinos, porque la reforma que hemos empujado ahí y acordado con todas las provincias de rebaja de ingresos brutos graduales, sobre todo a la industria, a la producción primaria, va a generar un impacto enorme en el consumidor, por el impacto que tiene en cascada, pero también en las inversiones en muchas de nuestras provincias, con lo cual yo creo que es una reforma muy valiente y muy importante, que por ahí no lo valoramos en medio de todo este temblaredal, pero que si la cumplimos, si cumplimos esa hoja de ruta, creo que los efectos van a ser muy importantes. La otra hoja de ruta que tenemos por delante es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que también fue un acuerdo laborioso donde participaron todas las provincias, donde se negoció, se trabajó y se llegó a un resultado. Y esa ley de responsabilidad fiscal también nos marca un camino, le facilita a veces la vida a los gobernadores para administrar sus restricciones y mostrarles que no es una caja ilimitada, y creo que nos va a consolidar el camino del superávit que hoy tienen muchas de esas provincias. Así que creo que hemos hecho mucho, creo que hay todavía mucho por hacer y mucho por aprender. Y parte de ese aprendizaje, como dije antes, es fortalecer estas relaciones entre la política y las instituciones fiscales que están sabiamente previstas en la Constitución Nacional y en las leyes, en el caso del CFI y de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Perfecto. Elda, es casualidad que sea diputada del Chaco que está acá, no vayan a pensar que es porque trabaja en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Seguramente han trabajado mucho con Luciano. ¿Qué nos puede contar Elda? Luciano no se va a olvidar de mí. Del Chaco me refiero. El Chaco estuvo presente como nunca. Bueno, sí. Contanos un poquito también del trabajo legislativo, de tu visión, cómo estuvieron trabajando. Bueno, uno trae el peso, ¿no es cierto?, de la representación de su pueblo, de su provincia, que la verdad uno lo siente en este escenario legislativo de una manera muy particular, ¿no? Porque a manera de película uno tiene presente todas las necesidades, como algo que golpea, que duele, que clama, y es la fuerza que lleva a hacer presente los requerimientos, ¿no?, de recursos para su provincia, para su gente, en instancias de que uno está demandando, muy especialmente en el momento de presupuesto, en el momento que se tratan temas de coparticipación, ¿no? De hecho que siempre me gusta recalcar, ¿no?, que así como la ley de presupuesto, decimos ley de leyes, una ley muy importante y su debate
genera también un tiempo de sumo interés para toda la República, muy especialmente las provincias, las más alejadas, las más necesitadas, las menos desarrolladas. La ley de coparticipación también, el régimen, digamos, también genera esa expectativa, pero yo creo que lo que vale es destacar fundamentalmente que son herramientas, ¿no? Herramientas para instrumentar, para traducir una distribución de recursos ante las necesidades de un pueblo. Y es lo que no se tiene que perder de vista, por eso tanto se habla del federalismo fiscal, pero en su esencia la ejercitación como tal, ¿no? La implementación como tal, y que busque saciar esas necesidades que se dan en todas las provincias, ¿no? Necesidades que por ahí vemos también diciendo que se tiene que satisfacer aspectos que son verticales, o sea, en un pie de igualdad a todos los ciudadanos argentinos, recién lo decía Luciano, pensando en todos los argentinos, pero también horizontalmente pensando que a iguales digamos, situaciones tributarias, iguales tratamientos y también la respuesta en materia de servicios. Y los servicios al pueblo en función de calidad también, ¿no es cierto? Déjame te hago una pregunta ahí. Sí. Porque también ustedes llevan el peso de sus propias regiones, ¿no es cierto? Así es, Recién nos contaba Luciano las cooperativas y mutuales, que tu provincia es un emblema, y uno tiene que llevar en la Secretaría la coordinación general, el tratamiento general, pero tiene el peso de su propia, no debe ser fácil, ¿no? Así es, y además hablamos tanto de asimetrías, pero nuestro país, tan grande, tan extenso, tan heterogéneo, desde lo que podemos ver territorialmente, geográficamente, hasta las propias economías regionales, sus producciones tan distintas en todo el país que presenta también demandas diferentes, ¿no? Y la necesidad de desarrollo equilibrado y de tratamiento equitativo, ¿no? No es casualidad, y esto busca el federalismo en materia de recursos, en materia de gastos y en materia de calidad en la respuesta. Porque un país como nuestro, que la Constitución manda, ¿no? La forma de gobierno federal, no es una expresión de deseo, y lo tenemos que cumplir cada uno desde el lugar donde nos toca. ¿Qué busca? Que se desarrolle en toda su extensión. ¿De qué nos vale tener provincias fuertes, provincias medianamente fuertes y otras provincias dependientes? Eso no es un país federal. Y eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que tenemos que corregir. Y esa es la gran expectativa que tenemos todos aquellos que estamos en funciones legislativas y que tenemos deuda, ¿no, Luciano?, de esa ley de coparticipación que mandó la Constitución, ¿no?, en su reforma del 94, el acuerdo que se firmó en el 96 y que todavía está incumplido y que nos desafía. Y que nos desafía, Cristian, de trabajarlo juntos con la Comisión Federal de Impuestos, que le doy un especial valor porque si hay un espacio que es representativo de lo que es nuestro país, está acá. Y que realmente lo tenemos que hacer amigable en los tiempos de encuentro, en la forma de trabajo, en los métodos de trabajo, en los resultados, y vernos realmente juntos trabajando, porque seguramente que vamos a expresar en iniciativas legislativas lo mejor si lo sabemos hacer juntos. A mí me parece que es el gran desafío que nos espera por delante, ¿no? Provincias con alta autonomía financiera y alta autonomía tributaria, provincias con mediana autonomía financiera y provincias dependientes, entre las que está la nuestra, Cristian, el Chaco. Es doloroso y es lo que tenemos que cambiar y no lo podemos aceptar, porque eso trae como consecuencia también que hay ciudadanos argentinos de primera, de segunda y de tercera, y esto no puede ser. La igualdad ante la ley, ¿dónde queda? ¿No? Todos son desafíos que tenemos que sentirlos, que tenemos que verlos. No hay provincia que pueda sentirse feliz
que se desarrollen más que otra, porque va a ser más importante que otra. Somos todos argentinos. Y todos necesitamos empujar juntos un país tan rico como es el nuestro, que genera, pienso que sanos deseos y envidias por muchos que nos ven, porque tenemos toda la geografía, todas las variedades, en la producción también, en la industria. Cuánto desafío de buen desarrollo y cuánto desafío también a nuestra solidaridad de querer vernos a todos crecidos y con igualdad de oportunidades. Me parece que es lo que nos espera en el escenario parlamentario y que no vamos a poder esquivar. Bueno, ojalá podamos, y es nuestra tarea también. Marcos, la Oficina de Presupuesto del Congreso nos llamó la atención a la Comisión Federal de Impuestos cuando se comenzó a rumorear su implementación, primero porque dijimos, nos viene a sacar competencias, qué nos quería hacer o cuál es el objetivo, y bueno, un poco la idea, sabés que te hemos mandado más de una vez alguna petición y notas y recomendaciones, así que bueno, la idea es que nos cuentes cómo desarrollan las tareas y en esta oficina tan novel, porque no es fácil formar la idiosincrasia de una institución. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, realmente es una satisfacción, y cuando yo estaba viendo la CFI me acordé de que mi primer trabajo fue en el CFI. En el CFI. Sí. El tema CFI me trae lindo recuerdo. Yo quisiera primero explicar la historia un poco, la pequeña historia de la Oficina de Presupuesto y qué es la Oficina de Presupuesto. La Oficina de Presupuesto del Congreso se creó por Ley 27343 en diciembre del 2016, y acá está uno de los autores principales, que además es mi jefe ahora. Y esa ley, 2016, pero empezamos a funcionar en febrero del 2018, porque por las características de la ley, es una ley que estableció de forma muy correcta la característica del nombramiento de su personal. Todo el personal, empezando del director general hasta el último analista, deben ser seleccionados por concurso de oposición y antecedentes. Y durante el año 2017 se llevó a cabo el proceso de selección del cuerpo directivo. Y en este momento nos estamos abocados al proceso de concurso de analistas presupuestarios. Yo, antes de decir qué es la Oficina de Presupuesto, quisiera decir qué no es la Oficina de Presupuesto. No somos un organismo de control de la gestión financiera pública. Para eso está la Auditoría General de la Nación. No somos un organismo con funciones similares a la Oficina de Presupuesto o a la Secretaría de Hacienda. Nosotros somos una oficina que estamos al servicio del Poder Legislativo. Y no somos un organismo político. No somos una comisión mixta interparlamentaria. Somos una oficina técnica de apoyo a los legisladores de ambas cámaras. Es el primer caso en el Congreso Nacional donde hay una oficina técnica de apoyo a las dos cámaras, Cámara de Diputados y Senadores. Y por eso yo le decía un poco de los jefes, esta oficina responde a las políticas y prioridades definidas por una comisión supervisora parlamentaria integrada por 3 senadores y 3 diputados, todos directivos de ambas comisiones de presupuesto. La presidencia es rotativa, actualmente el presidente es el senador Bullrich, y próximamente será el que esté a cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados en la próxima legislatura. La Comisión de Presupuesto de la próxima legislatura. Es decir, somos un organismo técnico al servicio de los legisladores. Y yo voy a repetir algo que nos llamó la atención, el que todavía no nos conocen, y en nuestra primera presentación que tuvimos en la Comisión de Presupuesto, analizando el proyecto de ley de presupuesto del año 2019, fuimos invitados a exponer nuestro informe, como es obligación nuestra producir informes, entre otros, de los proyectos de ley de presupuesto. Y
cuando la sesión más fue alrededor de mediados de octubre y el presupuesto había sido presentado el 17 de septiembre. En ese mes hubo algunos movimientos económicos bastante importantes en el país. Lógicamente, nuestro informe se basaba en un proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo el 17 de septiembre, pero elaborado en el mes de julio y agosto. Es decir, meses anteriores. Entonces cuando empecé a explicar dije, bueno, esto es lo que presentó el Ejecutivo, no es la situación actual. Entonces, un legislador me dijo, ¿y para qué viene a explicar usted un presupuesto que usted no cree y lo hizo usted? Digo, discúlpenme, nosotros no hicimos el presupuesto. Nosotros somos parte de ustedes. La responsabilidad es hacer el presupuesto del Ejecutivo y nuestra función es informarles a ustedes en base a lo que el Ejecutivo presentó. Es decir, todavía no éramos conocidos en el propio ámbito legislativo que somos parte del Congreso. Somos una técnica, no política, técnica al servicio del Congreso. Y para terminar un poco de antecedentes, ¿qué es lo que rige nuestra función? 4 principios básicos. Rigurosidad metodológica. Rigurosidad metodológica significa que todos nuestros informes tienen que estar basados en datos ciertos, verificables y sobre bases previamente establecidas. Segundo, imparcialidad técnica. Hay distintas versiones, distintas visiones sobre las realidades económicas y fiscales, básicamente, que nosotros tomaremos en consideración, pero nuestros informes reflejan nuestra posición. Imparcialidad política. Estamos al servicio de todos los bloques y de todos los legisladores. Y transparencia. Todos nuestros informes, en el mismo momento que son sometidos a consideración de los legisladores, son publicados en nuestra página web. Sin pasar un aviso de comercial, pero sí. En este corto lapso de febrero a la fecha, hemos producido alrededor de 10 informes de distintos temas y están en nuestra página opc.gov.ar, la pueden ver, y está al servicio de los ciudadanos. Es decir, lo que ven los legisladores, lo ven los ciudadanos. Esos 4 principios son los que rigen nuestra gestión. Y en una oportunidad, en una sesión en la Cámara de Diputados, me preguntaron cuál consideraba que era la variable de éxito, cómo consideraba que podía tener éxito la oficina, cumpliendo esos 4 principios. Le hago una pregunta, Marcos. Ahí, ¿tienen opinión respecto del cumplimiento de las normas, por ejemplo, las asignaciones específicas? Bueno, sí, quiero explicar lo siguiente. Nosotros tenemos 2 tipos de funciones. Las funciones que hacen a los proyectos que envía el Ejecutivo de ley de presupuesto, la cuenta de inversión, que obligatoriamente tenemos que opinar. También tenemos que opinar, a pedido de las comisiones de presupuesto, de proyectos de ley que tengan impacto fiscal. Eso es una medida muy sana que, a diferencia de la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, nos permite ser más ágiles en nuestra gestión, porque no es que tenemos relación directa con cada legislador, sino que nuestra relación con los legisladores es a través de las comisiones de presupuesto. Y efectivamente tenemos que hacer análisis de los cumplimientos de las leyes en materia fiscal. Por eso, inclusive, tenemos un programa presupuestario que está administrado por el Senado, pero con autonomía administrativa nuestra. El programa se llama Política Fiscal, porque en realidad vamos más allá del presupuesto. Nuestra responsabilidad está en materia presupuestaria, en materia tributaria, de deuda pública y de impacto en políticas públicas originadas por la gestión presupuestaria. O sea, todo esto es nuevo modelo que se está desarrollando en América Latina de la gestión orientada a resultados, también es una responsabilidad que tenemos que tener nosotros. En materia, dentro de los informes que hemos hecho este año, hay un informe que les puede interesar, que es el informe de grado de cumplimiento de las provincias en materia del pacto fiscal, de consenso fiscal firmado en 2017. Es decir, se hizo un análisis de todas las provincias del grado de cumplimiento de los aspectos vinculados con los aspectos tributarios exclusivamente de las provincias. Es el único informe que hemos tenido en relación al tema del federalismo fiscal. Pero dentro de nuestras responsabilidades, dentro de nuestras funciones, en la ley 27.343, está establecido que tenemos que hacer estudio y análisis sobre el federalismo fiscal. Y ese es un desafío que tenemos para el próximo año. Voy a adelantar algo
que, no sé si es correcto, señor diputado, porque el plan de trabajo tenemos que someterlo a consideración de la Comisión Supervisora Parlamentaria y estamos elaborando el plan de trabajo. Y tenemos algunas líneas de trabajo que la estamos viendo y la vamos a someter a consideración de la Comisión Supervisora Parlamentaria, como por ejemplo, hacer un estudio comparado a nivel internacional sobre el federalismo fiscal, tomando en caso los países federales latinoamericanos o americanos, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia en cierta manera, viendo los países europeos como el caso España, el caso Alemania, es decir, un estudio, digamos, de tipo conceptual de cómo está el tema de las relaciones fiscales, nación, provincias o estados en diversos países del mundo. Vamos a ampliar el análisis del consenso fiscal, viendo también el grado de cumplimiento de los compromisos del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales. Vamos a continuar ampliando el informe que hemos hecho este año y vamos a encarar algo que nos parece fundamental para fortalecer el federalismo fiscal. Es promover la creación de nuestros homólogos a nivel provincial. Nuestras oficinas homólogas a nivel provincial. Es decir, yo venía hasta un ratito diciendo que en Argentina hay 2 provincias que inclusive nos anteceden a nosotros, que tienen oficinas de presupuesto, Córdoba y Mendoza. Para mi satisfacción, en la reunión previa, me acabo de enterar que una oficina que en su momento tuvo algo que ver y que creí que estaba desactivada, se volvió a activar, que es la provincia de Chaco. Así que hay 3 provincias que ya tienen oficina de presupuesto y vamos a llevar a cabo una acción para fomentar la creación de oficinas de presupuesto a nivel de las legislaturas e inclusive formar en el futuro una red de oficinas de presupuesto nacional y provinciales, porque un tema que usted planteó, el tema de la simetría. El tema de la simetría desde el punto de vista fiscal es muy importante desde el punto de vista técnico. Hay una simetría muy grande entre los poderes ejecutivos y los poderes legislativos. Yo tuve oportunidad de estar del otro lado del mostrador, del lado del Poder Ejecutivo, y tratar el tema presupuestario con el Congreso, y prácticamente había muy poco diálogo. Era muy fácil para los poderes ejecutivos, porque no había una contraparte técnica sólida. Y no es que los diputados tengan que tener, los senadores tienen que tener especialidad en materia fiscal, no, eso no. Para eso tienen que tener sus asesores técnicos. No contaban con asesores técnicos. La Comisión de Presupuestos tenía 2 asesores en ese momento. Y es necesario no reemplazar al Ejecutivo, no competir con el Ejecutivo, sino fortalecer a los legisladores dando elementos de juicio, no opiniones, dando elementos de juicio, dando información, haciendo análisis que le permita sustentar sus decisiones. Yo he tenido oportunidad, y no es por desmerecer a la acción legislativa, pero sobre un mismo tema, versiones totalmente diferentes. Me acuerdo de una oportunidad, a título de anécdota también. Yo como viejo vizcacha siempre tengo anécdotas. Pero bueno, cuando se trató el tema de la reforma previsional, algunos legisladores decían que ANSES tenía un superávit fenomenal y otros decían que ANSES tenía un déficit fenomenal. Bueno, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Podrían tener razón o no, depende si tomaran el fondo de la garantía o no tomaran el fondo de la garantía, pero es necesario fortalecer a los legisladores dando elementos de juicio. Es decir, nadie pretende que los legisladores sean especialistas en todas las disciplinas y menos en el tema fiscal, un tema muy complejo, pero para eso estamos nosotros. Pero nosotros estamos para tomar y proponer decisiones políticas. El otro día tuve una reunión con algunos periodistas y le dije algo que soy un firme creyente, parafraseando al viejo dicho del Poder Judicial, que los jueces hablan por sus sentencias. Yo dije, la Oficina de Presupuesto va a hablar por sus informes. No vamos a emitir opinión, pero sí vamos a ayudar a interpretar los informes y todo lo que sea necesario. Estamos a disposición de los legisladores y de los periodistas, pero para explicarle el contenido de nuestros informes, nada más. Y de esos informes, este año nosotros fuimos fieles lectores del informe que sacó la OPC. ¿Cómo fue la recepción, Luciano, por
porque fue un informe que a mí me sorprendió. Pensé que iba a ser mucho más light, mucho más menos crítico, y fue un informe muy valioso para nosotros. A mí me sorprendió en lo personal. De hecho, cada representante el día que salió tuvo su notificación. Nosotros somos el plenario de los 23 ministros de Economía, Cava y Estado Nacional. Así que cada uno lo recibió y de hecho nos llamaban para hacer consultas, y siempre la preocupación era cómo reaccionó la Comisión de Hacienda y el recinto en su totalidad a ese informe. Bueno, déjame decir algunas cosas. Primero, que ese es un orgullo que tengamos funcionando la Oficina de Presupuesto, que creo que tiene uno de los mejores marcos legales de Latinoamérica en términos del alcance de lo que tiene que hacer, las responsabilidades, la autonomía presupuestaria, el método de selección de su personal, con lo cual la verdad que es un orgullo. Creo que es una institución importantísima para el futuro, más allá que hoy es, les diría, casi un requisito sine qua non en materia de gobernanza fiscal para el ingreso a la OECD, de la cual Argentina está candidateada y está con muchas posibilidades de acceder. Esto es uno de los requisitos centrales de la OECD, que haya oficinas fiscales independientes en los congresos en materia de asesoramiento, con lo cual es un gran orgullo que que hayamos podido aprobar esta ley con el consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque la verdad que lo hicimos entre todos. En aquel momento con Juan Manuel Abal Medina, con Federico Pinedo, con Diego Bocio en diputados, Marco Lavagna. Fue un trabajo entre todos y la verdad que es un primer orgullo. El segundo orgullo es que esté Marcos Macón, que es realmente una de las personas con mayor conocimiento en materia fiscal y administrativa en la Argentina, y es, creo yo, la mejor persona para encarnar hoy la Oficina de Presupuesto. Y la verdad que lo está haciendo tan bien que me complica la vida, obviamente, respondiendo a la pregunta. Pero esa es la idea. Yo creo que, y de hecho, respondiendo puntualmente a esa pregunta, la presentación de la oficina generó un impacto grande y una discusión muy fuerte dentro de la propia Comisión de Presupuesto, y obligó a un montón de modificaciones en materia fiscal y un montón de modificaciones en materia regulatoria, las cuales capítulos enteros de esa ley de presupuesto volaron en honor a respetar ciertos límites que había planteado la Oficina de Presupuesto del Congreso, y otros no, porque a veces la política se impone sobre la técnica legislativa o incluso sobre los principios presupuestarios, a veces incluso más elementales, y hay que ir navegando ese camino. Yo creo que, como toda institución, una institución refleja a veces una cultura que se plasma en una ley y se convierte en una institución, o a veces una ley genera una institución que después genera una cultura, digamos, ¿no? Nosotros, esto es lo que hicimos, creamos una ley que generó una institución, y ahora hay que cambiar la cultura presupuestaria en Argentina, la cultura del Congreso y la cultura del Ejecutivo. Ahora, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no es 1 o 2 personas digamos, que juegan bien y los otros juegan por la banquina, porque si no es muy difícil, digamos. Creo que es un aprendizaje del Ejecutivo, es un aprendizaje del Congreso, del oficialismo, de la oposición, entendiendo que a veces esto es, digamos, es una rueda. Hoy somos oficialismo, mañana podemos ser oposición. Y que esa cultura presupuestaria, ese debate presupuestario, ese rol de la Oficina de Presupuesto, lo tenemos que ir madurando entre todos, sabiendo que a lo mejor perjudica circunstancialmente a algunos en algún momento. Por ejemplo, puedo citar el caso de la ley de presupuesto. Fue un informe objetivo, duro, que cambió cosas en la ley de presupuesto, y en la ley anterior, que era la cuestión de las tarifas, la Oficina de Presupuesto hizo un cómputo que a un sector de la oposición no le gustó, porque decía que la ley no costaba tan caro como costaba, o como opinaba la Oficina de Presupuesto, y Marcos sintió una tensión muy grande, y la bancaron bien, por decirlo así, entre dos fuerzas políticas, digamos, en la cual uno quería un número de una forma y el otro quería de otra, y salió el número que a mí me pareció bajo y a la oposición me pareció alto, digamos, con lo cual salió lo que era el número, digamos, ¿no? Y sirvió para ese debate, Digo, uno que a mí, por ejemplo, en aquel momento uno podría haber dicho era un número más parecido a lo que yo tenía en la cabeza, o lo que había dicho el Ejecutivo, aunque fue menos, y la oposición también se quejó, y cumplió su rol.
y nos sirvió para debatir, y con el presupuesto lo mismo. Entonces digo, hay un cambio cultural que hay que ir haciendo, lo tenemos que aprender todos, tenemos que tratar de que la oficina, preservarla del tiroteo político, digamos, y tratar de, exactamente, usar sus insumos para la discusión y bueno, y es un aprendizaje. Yo aspiro a que a medida que la cultura presupuestaria, la madurez política avance dentro del Congreso y la oficina se vaya acrecentando, el Congreso tenga mucho más que decir respecto al presupuesto de lo que dice hoy. Que como todos sabemos, opina muy en el margen y opina de algunos temas puntuales, lo que, digamos, porque esa es la capacidad casi logística, te diría, tecnológica que tenemos de manipular el presupuesto. Es tocar algunos artículos, las planillas no se tocan. Entonces, sin pretender ser revolucionario en esto, yo creo que tenemos que ir avanzando. Donde eso le va a hacer bien al Congreso, le va a hacer, sobre todo lo va a la discusión presupuestaria, la va a poner en el marco de la restricción presupuestaria. Porque cuando uno puede decir, hay mucha plata en defensa, por ejemplo, y falta en salud, uno va a decir, bueno, ¿cuánto sacamos? ¿Qué hacemos con los aviones? ¿Pero qué hacemos con los hospitales? Bueno, hay una discusión ahí que se tiene que dar en ese marco de racionalidad, de priorización, que creo que va a ser muy, muy sano cuando se dé. Pero ese cambio creo que nos va a llevar un tiempo a todos y la verdad es que la experiencia reciente de la Oficina de Presupuesto ha sido realmente muy buena. Excelente. Yo también quería reforzar eso, Cristian, porque la verdad es que estuve cuando expuso acá el director de la oficina y para mí fue muy satisfactorio. Es más, quería reforzar también lo que dijo Luciano en cuanto a que en la exposición ha sido muy categórico y muy rotundo cuando dijo estos temas son ajenos al presupuesto y esos temas han sido eliminados. Entonces me parece que si bien fue la inauguración del funcionamiento con su primer informe, la oficina de presupuesto, ha sido valioso, ¿no? Y también traer a colación, en el tiempo que me desempeñé como diputada provincial, nosotros en el Chaco, nuestra legislatura, tenemos funcionando, y si mal no recuerdo, creo que se puso en funcionamiento año 2011, 2012, la oficina de presupuesto, y cumple tal el rol como se pretende que lo sea, ¿no? Y como se cumple acá. Nosotros lo tuvimos en la provincia del Chaco, y también integré la Comisión de Hacienda y Presupuesto y esperábamos los informes de la oficina, se llama OLEP, Oficina Legislativa de Estudios Presupuestarios, y nos ayudaba muchísimo a las decisiones que íbamos tomando en la medida que íbamos analizando el presupuesto. Nosotros teníamos como modalidad llamar a las distintas jurisdicciones presupuestarias en las que teníamos algunos temas que debatirlos o ampliar información, o bien nos pedían a veces audiencias y ya teníamos los informes previos de análisis técnico muy detallado, como para poder pararnos en esa realidad, y después la decisión política, que bien como lo decía usted, Macón, que esa información justamente no es una información política, es técnica, pero que a uno lo planta en el momento justo, bien ubicado para tomar decisiones, ¿no? Y quería agregar también algo que es importante, que en base a la experiencia que tuvimos, ¿no es cierto?, con el presupuesto de 2019, ¿no? Yo pertenezco al Interbloque Argentina Federal, donde los diputados que estamos en ese interbloque trabajamos muchísimo con nuestros gobernadores a manera de coordinación, ¿no? Tratando de traer las necesidades de nuestra provincia. Y esto ha generado muchas reuniones que no son de negociación, entre comillas, ni que se las vea como algo raro o de transacciones. No, discusiones profundas, peleas, en aras de lograr los recursos necesarios. ¿Y por qué estas cuestiones se dan de esta manera? Porque no tenemos la ley de coparticipación, que nos aclararía muchísimo y nos allanaría muchísimo el camino para estas decisiones, ¿no? Los diputados que somos del interior venimos recibiendo reclamos de distintas jurisdicciones, de distintos sectores de la sociedad, y que uno trata
de hacerse carne de ello y traerlo y resolverlo, ¿no? Entonces, bien decía nuestro presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que un tema eran las cajas provisionales, otro tema eran los avales para las obras públicas y las obras que necesitamos en las provincias para nuestro desarrollo. Yo en el Chaco, por ejemplo, un clamor es el ramal C3 para que saque nuestros productos al puerto Barranqueras para que el puerto Barranqueras por la hidrovía nos abarate los costos de transporte. Y es una cosa que a lo mejor a 1000 kilómetros de distancia no se entiende cuánto es la necesidad, pero para nosotros gravita considerablemente, porque además incide en el costo de la producción. Y no menos importantes son, como señalé, el puerto Barranqueras y el puerto Las Palmas que está sobre el río Paraguay. Para nosotros son dos polos de desarrollo importantes. Y no menos importantes son rutas, como la que pedimos, la 13, la 6, ¿no? Y pedíamos los avales para poder iniciar los procesos licitatorios. Claro, y cada diputado enarbola de esa manera sus reclamos, sus necesidades y como consecuencia las necesidades de recursos, ¿no? Y no se trata de llegar primero para llevarlo más, sino se trata de redistribuir los recursos de manera solidaria, buscar las mejores fuentes para lograrlo, para poder tener un desarrollo equilibrado de todo el país. Bueno, perfecto. Bueno, por último, y apelando, vamos a hacer una apelación a los diputados, que es algo muy difícil para ustedes, que sería ser breve. Ustedes están acostumbrados a hablar mucho. ¿Cómo consideran que ha sido el rol de la CFI en el marco del asesoramiento frente al Congreso? Excelente. Bueno, al excelente de Luciano yo les diría, queremos trabajar más juntos todavía. Creo que la capacidad que tienen ustedes, sí, es excelente. Es genuina la representación, es importantísima para nosotros y tratar de hacer un corredor ida y vuelta entre nosotros y ustedes más frecuente y más profundo para poder sernos útiles recíprocamente. Bueno, relaciones, nosotros estamos recién naciendo, así que queremos tener relaciones con ustedes. Inclusive nosotros estamos promoviendo firmas de convenio con distintos organismos públicos. Firmamos con la Auditoría General de la Nación, tenemos con la AFIP, y nos gustaría también tener un tipo de contacto, colaboración mutua con la Comisión Federal de Impuestos. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener alguna reunión para ver cómo podemos aunar esfuerzos, que ustedes nos... Es decir, el tema, como les decía, análisis del federalismo fiscal es un tema que tenemos obligación legal de trabajarlo, pero me gustaría trabajarlo con ustedes y vamos a ver si podemos firmar un convenio de cooperación mutua. Desde ya cuente con ello y yo quiero que ese trabajo que van a hacer, que usted mencionaba previamente en su plan de trabajo para el año próximo, que nos tenga en cuenta, porque también tenemos mucho trabajo hecho desde la comisión y la verdad que trabajar allá, trabajar acá, trabajar por allá, nos sumas. Ahora si trabajamos todos juntos me parece que vamos a ir logrando criterios comunes y consenso en este camino tan difícil que va a ser encontrar los acuerdos para un régimen de distribución federal en Argentina definitivo. Así que cuente con la Comisión Federal. ¿Cerramos? Cerramos, agradecemos infinitamente. Sabemos que vamos a estar en las rondas previas del presupuesto, vamos a ser citados el año que viene y no por WhatsApp que nunca llegamos. Y vamos a seguir siendo molestos porque creo que desde esa molestia el organismo va a tener presencia en todos estos lugares y debe tenerla. Así que les agradezco infinitamente. Marcos, estamos a disposición, lo mismo Elde y Luciano ni hablar. Así que, bueno, gracias y ojalá estén en el segundo Congreso de Federalismo Fiscal.